Sí, se escucha. Buen día, profe. Perdón, pero ahora no sé, hace ya una semana voy a hablar con el técnico porque ya es la segunda vez que me pasa que de otro Zoom que hice o de otro Meet, no sé, es como que queda tildada la computadora y como no la reinicio, en realidad yo la tendría que apagar, reiniciar, pero uno que está arriba de la computadora todo el tiempo, no sé, me tira error y me dice que hay otro Meet iniciado y por eso no me habilita el audio. Por eso la reinicié para que en realidad no la reinicio porque me lleva un poco más de tiempo, pero bueno. Bueno, ¿pudieron ver el PowerPoint que les subí? Lo subí en particular porque, a ver, quizá les va a servir también. Además, la semana pasada tuve problemas, estaba dando la segunda comisión, faltaba un rato y, bueno, hubo un apagón general ahí por Recoleta y, bueno, no pudimos continuar, por eso aproveché y les subí a ellos el PowerPoint y se lo subí a ustedes también para que lo tuvieran. Habíamos avanzado con Sociedad Anónima bastante, con ustedes. Íbamos a ver hoy, yo les había pasado algunos artículos para que veamos, y sobre todo la toma de decisiones en la CCA. A ver, ¿alguno me puede, desasnar un poco qué vimos hasta ahora de Sociedad Anónima o de lo que vimos, si tienen alguna duda? ¿Qué tipo de sociedad es? ¿Cómo es el capital? No vieron nada. ¿Alguno bajó el PowerPoint? Miren que en una semana es el parcial, ¿eh? Hola, buen día. Bueno, la sociedad anónima es una sociedad de capital, una de las tres opciones que puede ser de persona, intermedio capital. Acá me importa el capital, no me importa tipo las personas o sus cualidades o eso. Y yo busco a alguien para invertir en esta sociedad. A veces estas sociedades como cotizan en bolsa. Y bueno, no me importa quién es el socio, tipo, a mí me interesa tipo invertir y que mi capital se reproduzca. Bien. ¿Cómo está compuesto el capital, propiamente dicho? ¿Cómo se compone? ¿Qué tipo de...? A ver, hábleme de capital en sí. Por acciones. Por todos los aportes que hagan los involucrados. Bien. ¿Qué es la suscripción? Cuando se inscribe la sociedad dentro del registro, ¿no? ¿Cómo se llama? No, No, eso es la inscripción. Cuando No, se yo hablo de la comprometen suscripción. Cuando se comprometen en hacer los aportes de acciones. El compromiso, sí, de aporte. Bien. ¿Y qué es la integración? Cuando integral es como... efectivamente se hacen esos aportes. ¿Cómo, Claudio? Cuando efectivamente se realizan esos aportes, que pueden ser en especies o en efectivo. A ver, otro alumno, un ejemplo de aporte en especie. Hola, ¿cómo está? Buen día. Usted habló ese día acerca de que, por ejemplo, si pudiera hacer un apartamento, se hace con un tasador, o sea, tiene que estar con un martillero, todo debidamente identificado, porque es el que nos va a dar el valor cuando es en la especie. Edunis, está bien. El ejemplo es un ejemplo. Yo no te pregunté cómo se hace. ¿El ejemplo cuál sería entonces, en ese caso? El aporte en especie. Si era el caso de un inmueble, ¿no era que tenía que ser al 100%? O sea, se tenía que dar en un momento. Pero, a ver, esto tiene que ver a cómo me contestan después en un examen, chicos. Le pregunté ejemplo. El ejemplo no es cómo es, cómo no. El ejemplo es el inmueble, punto. ¿Cómo lo hago? Bueno,
es cómo se lleva adelante el aporte, ¿ok? Esto es para que cuando contesten bien y no se hagan lío. El ejemplo es un inmueble. Ahora vamos a ir a cómo. El ejemplo es un inmueble. ¿Qué otro ejemplo de aporte en especie mencionamos? ¿O se les ocurre? ¿Materia prima puede ser? Materia prima. ¿De qué? Bueno, si es una editorial y quiero ser socia, puedo integrar el capital con papel, por ejemplo. Bueno, podría ser, si no, una resma no vas a poder aportar. No, son rollos de papel para imprimir. Claro, y a ver, si tus socios lo aceptan, Sí. bueno, son bienes, ¿sí? Que vos deberías contabilizar. Ujú. Todo el aporte que yo haga en especie debe estar. A ver, debo, a ver, porque es un bien no registrable ese, el rollo de papel. Entonces yo, ¿cómo acredito que el rollo de papel vale lo que yo digo que vale? ¿Me entendés? Porque no es tan que aporto lo que venga, ¿sí? No, puede ser con un documento. ¿Cómo? Con un documento de compra. Sí, pero no es un documento, claro. Pero yo te hago una pregunta. Si vos tuvieras que ir a comprarlo y lo pagás, ¿no conviene que aportes el dinero? Sí, no, fue un ejemplo nada más, ¿eh? Fue un ejemplo. No, pero por eso yo En especie. la pregunta te estoy repreguntando para que razonemos en conjunto, ¿no? Pensemos en conjunto, ¿sí? En una situación, supongamos, somos una sociedad que estamos constituyendo, que somos 3 personas. Entre los 3, supongamos que no es una SA que tiene el capital mínimo de 30 millones de pesos, es una SRL que no tiene un capital mínimo. Y decimos, bueno, vamos a hacer una sociedad que tenga un capital de 5 millones de pesos. Porque imagínate una SA aportar papel por 30 millones de pesos. Si vos tenés que ir, comprarlo para aportarlo, te digo, ojo, no, aportame la plata, porque me sirve más que me aportes la plata y la sociedad, una vez que está inscripta, busca precio, no solo va a necesitar papel, va a necesitar un montón de otras cosas. ¿Se entiende, Aldana? Entonces, si vos lo tenés que ir a comprar y quizá te digo, no sé. Ahora, si vos me decís, bueno, yo tengo un auto, vamos a poner entre todos una empresa de fletes. Yo tengo un auto, listo, el otro tiene computadoras. Entonces, ahí, para las computadoras, ¿a quién llamamos? A un analista de sistemas, que mire las computadoras y que me dé por escrito, con firma, sello y con la autoridad suficiente, que me diga que esas computadoras equivalen a, son 4 computadoras que están usadas, entonces las vamos a cotizar en 2 millones de pesos. Entonces, cuando voy a inscribir este capital al organismo de control, el organismo de control, ¿qué me pide? Bueno, a ver, vos decís que el capital es por 5 millones, bien, de los cuales 2 millones los aportás en computadoras. Bien, ¿hay alguien que se hace cargo de que esas computadoras valen 2 millones de pesos? En el caso es el técnico. Es el técnico. Sí. Porque, ¿qué va a pasar? Si esa sociedad, dentro de 6 meses, tiene una deuda impaga y un acreedor quiere iniciar un juicio ejecutivo porque le dimos un cheque sin fondos, va a querer ir a embargar las computadoras, porque no hay otra cosa. Entonces, si quiere embargar de las 4, no va a poder embargar las 4. Va a poder embargar 2, porque es parte del trabajo, pero pongamos que quiere ir a embargar las computadoras. Cuando se llega, se encuentra que esas computadoras adentro no tienen disco rígido. ¿A quién hago responsable? Porque el capital es la garantía de los terceros. Entonces yo tengo que tener algo que la Inspección General de Justicia o el órgano de control de la jurisdicción que fuera
me valide ese valor, ¿ok? Que valga lo que dice que valga. Ojo, lo mismo pasa con el auto. Si yo digo, tengo un auto que vale 8 millones de pesos, supongamos, un auto usado, modelo 2014, vale 8 millones de pesos, no importa. Sí, vale 8 millones de pesos, bueno, listo. ¿De dónde saco el valor? Voy a una concesionaria, les pido que me den algo por escrito, que ese auto vale 8 millones de pesos, ¿ok? O si no, veo el formulario de la patente. En el formulario de la patente viene la evaluación fiscal y está evaluado en 8 millones de pesos. Yo tengo cómo acreditar, más allá de que es un bien registrable. Porque, ¿qué pasa? Con los bienes no registrables, hoy están y mañana no están. Y nadie se enteró. El vehículo, y yo firmo un 08. Y si yo dije hoy que valía 8 millones, y dentro de 3 meses la sociedad lo vendió y lo tiene que vender a 8 o un poquitito menos o un poquitito más, pero tiene que valer eso, ¿ok? Porque si no, la sociedad está lo que llamamos infracapitalizada. Es decir, el capital es menos de lo que yo dije que aportaba, ¿ok? Por eso es importante, y me vino bien este ejemplo de los rollos de papeles, porque el rollo de papel, bárbaro, pero no es un bien registrable y yo tengo que acreditar y tengo que demostrar que voy a tener en la sociedad tanto dinero en rollo de papel. Porque si no, si yo tengo que ir a comprarlo, es preferible que el socio, en vez de ir a comprar el rollo de papel, aporte el dinero, ¿ok? Directamente. Entonces, haciendo un reconto. Bienes en especie pueden ser inmuebles, vehículos, cualquier tipo de rodado, una aeronave, un buque, un barco, algo que sea registrable, o si no, algo que yo pueda acreditar su valor, ¿sí? Y que el organismo de control me lo acepte. Ahora, si fuera, también puedo aportar derechos sobre cosas, créditos, siempre y cuando mis socios lo acepten, puedo apartar también, ¿sí? Bienes en un derecho a. Ojo que puedo aportar un inmueble que esté embargado, ¿les parece? ¿Sí o no? No, Aldana me creo dice que no. que Que no tenga cosas de familia, no sé cómo se llama ahora. Bien de familia era. que no esté en bien de familia, Bien de obviamente. familia. Si está embargado, creo que no, porque está trabado, ¿no? A ver qué me dice el resto. Pero para aportar un inmueble, ¿no se tendría que pedir inhibiciones previamente para ver si no está inhibido ese bien? Pregunto desde... Sí, pero si no está inhibido, obviamente, no tengo que estar inhibido, porque si no, no lo voy a poder aportar. Voy a tener que cancelar la deuda por la cual me inhibieron para levantar la inhibición y luego... ¿qué pasa si el inmueble está embargado? ¿Podría aportarlo? Yo creo que no, porque tienen derechos los acreedores por ese inmueble. Anteriores, acreedores anteriores. Sí, a ver, el resto, ¿qué me dicen? No, justamente porque es un bien del cual no puedo disponer. Al estar embargado no puedo disponer de él. No. Si está embargado lo puedo disponer, ojo. No lo puedo disponer si estoy inhibido. El otro ejemplo que me mencionó Belén. Si está embargado, pero el inmueble vale 2 millones de dólares y tiene un embargo por 15 millones de pesos, hay un montón de diferencia por el cual yo podría disponer de ese inmueble. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aporto, ¿sí? ¿Qué pasa si aporto el 50% del inmueble? El otro 50% cubre tranquilamente
el valor del embargo. ¿Ok? Sí, pero en ese caso los acreedores tendrían un porcentaje del inmueble que estoy Por supuesto que yo lo aportando. que voy a hacer, si voy a aportar, no, los acreedores no van a tener un 50%, no. En realidad es un riesgo. Lo ideal sería contactar a quien me embargó, tratar de desinteresarlo, ¿sí? Tratar de cancelarle o hacer un acuerdo para levantar el embargo y poder disponer libremente del inmueble. Pero no se olviden que los embargos son por un valor. El embargo no es que me traba el inmueble. Sobre ese inmueble pesa un embargo por el valor de 15 millones. Pero después puede venir otros embargos, pueden venir otro tanto. O sea, porque el valor, yo les dije que ese inmueble tiene un valor de $2 millones. O sea, yo tengo un montón, es más el porcentaje del inmueble que está sin embargo que el que está con embargo. Por supuesto que esto es algo que siempre es recomendable cancelar, llamar a quien me embargó, tratar, pero por ahí hay alguna cuestión interna por la cual no me quieren ceder o no me quieren levantar el embargo. Igual, bueno, a ver, quizá me lleva tiempo, bueno, habrá que asumir un compromiso, pero yo tranquilamente podría aportar, ¿sí? Un porcentaje, ¿sí? Del inmueble y el resto reservarlo para los acreedores, ¿sí? Bien. Claro. O sea, en esos casos lo más conveniente sería llegar a un acuerdo, que fuese posible. Y siempre que me están queriendo embargar es conveniente también. Bueno, lo importante es que ustedes entiendan que podemos hacer aportes en especie y en dinero en efectivo. Si es en especie, se aporta el 100% en el momento en el momento en que lo estoy suscribiendo, la suscripción y la integración es el 100% en ese acto. Si es en efectivo, o lo puedo hacer el 100% en ese acto, o bien puedo aportar, o integrar, mejor dicho, el 25% en ese acto y el resto dentro de los siguientes 2 años. Si es en efectivo. Bien. Perdón, entonces en la suscripción se integra la totalidad de los bienes en especie, ¿eso dijo? No, Claudio. ¿Qué era suscripción? El compromiso. Bueno, Sí. entonces si ese compromiso no es integración. Claro, Yo lo que dije es que cuando son bienes en especie, suscripción e integración se hace todo en el mismo acto por el 100%. La suscripción, o sea, el compromiso siempre es por el 100%. Pues yo siempre me comprometo a 1 millón, siempre me comprometo a 2 millones, claro, lo que sea. Ahora, la integración, que es hacer efectivo el aporte, si es en efectivo, lo puedo hacer por el 25% en el acto. Okay. Por eso digo, suscripción e integración, cuando es bien en especie, en ambos casos es por el 100%. Cuando es en efectivo, suscripción es por el 100%, y la integración puede o no ser por el 100%. Puede ser por el 25% y el resto más adelante. O pongo el 50% y el resto más adelante. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe, gracias. Pero no me han leído nada, chicos. Porque todo esto está en los libros, está en la ley. Una aclaración. El día jueves vamos a tener una clase de preguntas. Yo no voy a venir a repetir. ¿Qué quiero decir? La clase repaso, en realidad no es repaso, no es que yo vengo y vuelvo a dar los temas. Ustedes vienen con preguntas puntuales. Viene solo el que tiene dudas. No es obligación que vengan todos. Por eso insisto que hagan las preguntas en clase, porque el jueves quizá no sea necesario que ustedes estén,
presentes. Creo que es solo para dudas la clase. A ver. El jueves es... Sí, clase repaso. Con lo cual, el que no tiene preguntas no se tiene que conectar, ¿ok? Porque muchas veces vienen a la clase de repaso, dudas, y piensan que yo vengo a hacer un mix de los temas dados, y no es así. En realidad ustedes tienen que venir con las preguntas luego de haber estudiado, ¿ok? Pues si no se dejan estar, y bueno, por ahí esperan a que yo haga el repaso, y no va a ser así. Bien. Profe, hablando sobre eso, sobre el tema del examen, disculpe si lo habrá repetido o ya lo habrá dicho, es ¿de qué forma, de qué metodología? ¿Multiple choice, a desarrollar? No es choice. No es choice, ni tampoco es para que ustedes desarrollen solo un tema. Son preguntas puntuales de temas y ustedes tienen que contestar lo que se le preguntan. Por ejemplo, diferencias entre algún contrato y otro, si usted, o una problemática y ustedes identifican de qué contrato a qué contrato se refiere, y obviamente no es que me van a contestar, es un fideicomiso. No, es un fideicomiso porque la ley dice esto, esto y esto. ¿Se entiende? Por eso, son preguntas que ustedes van a tener que analizar y contestar. ¿Sí? No, son puntuales. No es que les voy a decir, sociedad anónima, escriban todo lo que sepan de sociedad anónima. No. ¿Ok? Pero no es múltiple choice. Igual las preguntas son puntuales para que ustedes las contesten en 5 o 6 renglones, no más. ¿Sí? ¿Sociedades anónimas sería el último tema o agregan algo? El miércoles les vamos a subir un PowerPoint de contratos asociativos. Ese va a ser el último. Ok. Y el jueves nos quedó pendiente el tema de la designación de cargos. Creo que explicó hasta quórum y después la parte de publicidad. No sé si vamos a ver eso. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Publicidad? Sí o no sé si es para desarrollar ese tema. No ¿El lo qué? sé. ¿De publicidad? Sí lo vimos. ¿Eh? Sí lo vimos. Ok. ¿El jueves no hablamos del artículo 10? Yo recuerdo específicamente que hablamos del 11 y del 10. Sí, es verdad. Esa es la publicidad. Ok, ¿sí? Ahora sí. Bien. Yo les había pedido que vieran artículos 234 hasta 250. ¿Lo vieron? Es más, les ayudé subiéndoles el PowerPoint incluso. ¿Alguno vio? ¿Alguno leyó? Que no sea los que ya hemos hablado hasta ahora. Los que han hablado hasta ahora. Noelia es Noé García, ¿estás? Hola, profe, sí estoy. Noelia, ¿qué pasa con la cámara? Porque todas las clases te veo así. Sí, no tengo cámara. Igual ahora estoy tratando de prender la compu y conectarme con la cámara, pero no me prende. Bueno, porque estás todas las clases sin cámara. Acordate que es pauta tener cámara. Sí, ahora estoy tratando de solucionarlo, así me conecto ahora. Y si no, conectate con 2 dispositivos, porque muchas veces se conectan con el celular y con 2 dispositivos y por lo menos los conocemos. ¿Sabés qué pasa? Sí. Que vos vas a ir el día del examen y yo no te voy a conocer, ¿ok? Bueno. Bien. Bueno, decime, Noé.
Bueno, se desconectó. No la veo. Facundo. ¿Está Facundo hoy? Walter. Walter Cejas. Y sos el único, Walter, que hay, sí. Ah, bueno, no sé, no sabía, por eso le pregunto. Ok. Y Walter, yo te voy a preguntar por el artículo 234 de la ley. Sí, no lo leí, profe. Bueno, pero Walter, si vos estás manejando, o sea, va a ser muy difícil que vos puedas seguir las clases. Yo las clases las sigo intactas, lo que no puedo es participar por el hecho de que esté manejando, pero las clases las sigo bien. Ok, las escucho bueno, todo. pero bueno, entonces, ¿qué es una asamblea ordinaria? Si la seguís, ¿qué es la asamblea Sí. ordinaria? No estaba preparado hoy porque justamente estoy manejando como para contestarle. Para el parcial voy a estar preparado. Bien, bueno, hay que participar también en clase, ¿sí? Bueno, Valentina, ahí que te veo. A ver si tengo suerte. ¿Sí? Yo la verdad que tampoco no lo pude leer. Igualmente lo tengo acá al lado para cuando lo explique bien. No, yo quiero saber si alguien lo leyó y lo entendió. ¿Qué es una asamblea ordinaria? Porque yo lo pedí para hoy. No estoy pidiendo nada que no adelanté en la clase. Yo les pedí que por favor leyeran 234, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 7 artículos. 7 artículos pedí. No, María Belén, vos ya hablaste bastante. Yo quiero que hable otro. Si no habla otro compañero, sí. Pero la verdad, siento que no. O sea, esto es la facultad, no es tampoco, a ver. Por supuesto que cada uno después se hará cargo de cómo le vaya, pero si no, o sea, las materias también se pueden rendir libres, chicos. Es así. Si uno no, hay gente que no puede seguirlas, pero se puede anotar libre y darla libre, porque por ahí a veces la cursada molesta. Pero si vamos a cursar, bueno, y más usted, la gran mayoría están en primer año, segundo año. ¿Qué va a quedar cuando esté más avanzado? ¿Ninguno más leyó? Yo le pegué una ojeada, así por encima. Bueno, igual vos, Claudia, entiendo que por tu profesión deberías saber, poder explicar. En alguna oportunidad te debe haber tocado algún cliente que es una sociedad. ¿Qué deciden en una asamblea ordinaria y qué deciden en una asamblea extraordinaria? ¿Puede ser los balances, profe? Dale. A ver, Claudio. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego, igualmente. En una sociedad, en una asamblea ordinaria, vendría a ser lo rutinario, como dijo el compañero, que se apruebe el balance, la conformación de cómo está la sociedad. Y en la extraordinaria, algún pedido puntual, no sé, en caso de que haya una liquidación de la sociedad o alguna modificación o algo que requiera una asamblea. Ahora, yo eso lo sé a grandes rasgos, ahora puntual así tanto no lo sé. Bueno, es que si hubieran leído, son cortitos. El artículo 234 y 235 les especifica
Pero habla de los bienes. Uno y qué decisión más toma otro. A ver, María Belén, ¿podés leerlo, por favor? Vos que los tenías ahí. Al artículo 234. El 234, por favor. Perfecto. Asamblea ordinaria. Corresponde a la Asamblea Ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos: balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y otras medidas relativas a la gestión de la sociedad que le compete resolver conforme a la ley y el estatuto o someter a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos. 2. Designación y remoción de directores y síndicos, miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución. 3. Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. 4. Aumento del capital conforme al artículo 188. Para considerar los puntos 1 y 2, será convocada dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio. Bien, ¿y el 235? Asamblea Extraordinaria. Corresponde a la Asamblea Extraordinaria todos los asuntos que no sean competentes de la Asamblea Ordinaria, la modificación del estatuto y en especie. 1. Aumento del capital, salvo el dispuesto del artículo 188. Solo podrá delegar en el directorio la época de emisión, forma y condición de pago. 2. Reducción y reintegro del capital. 3. Rescate, reembolso y amortización del capital de acciones. 4. Fusión, transformación y disolución de la sociedad, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores, escisión, consideradores de las cuentas y los demás asuntos relacionados con gestión de estos de la liquidación social, que deben ser objeto de resolución aprobatoria de carácter definitivo. 5. Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripta de las nuevas acciones conforme al artículo 127. 6. Emisión de eventuales y conversión de acciones. Y 7. Emisión de bonos. Bueno, ahí tienen identificado lo que trata la Asamblea Ordinaria y lo que trata la Asamblea Extraordinaria, ¿sí? Sepan identificarlos y bueno, sepan que es el órgano de gobierno de las sociedades anónimas. La convocatoria es por el artículo 236 y 237. Pueden convocar a las asambleas, lo debe convocar el directorio y el órgano de fiscalización en caso de que el directorio no lo hiciera. La convocatoria es en el boletín oficial. Se debe realizar una primera convocatoria con 30 días de antelación a la asamblea y no menos de 10 días de antelación a la fecha en sí. La convocatoria tiene que incluir una publicación de 5 días con no menos de 3 días de anticipación no menos de 10 días de anticipación a la primera convocatoria. Tiene que detallarse completo el orden del día, donde de todos los puntos que se van a llevar a tratar, ¿sí?, en esta asamblea. Ahora vamos a ver quórum y mayorías. Una vez que esté fracasada, si llegamos al día de la asamblea y está fracasada esta asamblea, se llamará una segunda convocatoria en los 30 días subsiguientes, dentro de los 30 días subsiguientes, con una antelación de no más de 8 días de antelación a la fecha de la segunda convocatoria. Asamblea el quórum y mayorías están especificados en los artículos 243 y 244. Con 3 días de antelación a la celebración de la asamblea, los socios que van a asistir deben avisar al directorio su asistencia, con lo cual el directorio lo va a dejar asentado en un libro especial que obligatoriamente las sociedades anónimas deben tener rubricado, que es el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea. El accionista que va a ir o el representante del accionista que va a asistir a esta asamblea lo avisa y se deja sentado en este libro. Quien no está sentado en este libro, llegado el día de la asamblea, no se puede presentar o no puede estar presente en esta asamblea. Bien, quórum y mayorías. Quórum de la asamblea ordinaria en la primera convocatoria es mayoría absoluta de acciones con derecho a voto. Fracasada el quórum en la primera convocatoria, el quórum de la segunda convocatoria será cualquier número de los que estén presentes. Y la mayoría, que es lo que se requiere mínimo para poder
aprobar una decisión es mayoría absoluta de presentes. Esto es para la asamblea ordinaria. Asamblea extraordinaria, artículo 244. En el caso de la asamblea extraordinaria, se requiere el 60% de acciones con derecho a voto en primera convocatoria y 30% de acciones con derecho a voto en segunda convocatoria. La mayoría para poder aprobar una decisión en la asamblea extraordinaria es mayoría absoluta de presentes. Ahora bien, el artículo 244, última parte, fija o establece un supuesto especial, es decir, agrava las mayorías para determinados temas, ¿sí?, que se van a tratar. María Belén, ¿podés leer el 244, última parte, por favor? El último párrafo, que es el supuesto especial. Perfecto. Supuestos especiales. Cuando se tratara de la conformación, prolongar o reconducción, excepto en las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones, de la disolución anticipada de la sociedad, de la transferencia de domicilio al extranjero, del cambio fundamental del objeto, de la reintegración total o parcial de capital, tanto en primera como en segunda convocación, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la prioridad de votos. Esta disposición se aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto a las sociedades incorporadas que se registran por la norma sobre aumento del capital. Aumento del capital, perdón. Ok. Bueno, en el caso de los supuestos especiales, la ley exige que deben aprobarse con mayoría absoluta del capital. Esto quiere decir, capital es todas las acciones, las que tengan derecho a voto o las que no tengan derecho a voto. Es decir, cada acción va a valer un voto. Conforme a la ley de sociedades, hay diferentes clases de acciones. Hay acciones que pueden tener de 1 a 5 votos. Y dentro del estatuto yo puedo prever que algunos accionistas tengan acciones clase A con 1 voto, acciones clase B con hasta 5 votos, o incluso algunas acciones que sean privilegiadas, es decir, que tengan derecho a voto y no tengan, que no tengan derecho a voto, pero tengan privilegio económico. Es decir, que no votan, pero sí cobran al finalizar el ejercicio. En estas decisiones de los supuestos especiales, todos los socios van a votar. Es decir, el que tiene hasta 5 votos por acción, vota con 1. Y el que no tenía voto y tenía un privilegio económico, recupera el voto y va a votar y va a tener derecho político. Porque las acciones nos dan derechos políticos. Sí, Marcela. Sí, buen día. Una consulta. ¿Eso queda determinado ya en el estatuto, la condición de los accionistas de acuerdo a las acciones? Sí. Ajá. Esto se prevé en el estatuto. Gracias. La gran mayoría de muchas sociedades, y más las actuales, casi todas tienen un voto porque son ordinarias de un voto, porque terminan complejizando, si hacemos diferentes clases de acciones, se termina complejizando a la hora del voto, hay que hacer asambleas especiales por diferentes clases de acciones y todas las decisiones se toman en distintas clases y eso complejiza todo el día a día de la sociedad. Bien. Entonces, esto es importante y esto que les acabo de explicar, que hubiera sido bueno que lo leyeran antes, pueden ser, generalmente son las preguntas más importantes, son preguntas de exámenes y son preguntas que se tienen que tener en cuenta cuando yo tengo que modificar. Si yo en el examen les digo cómo tienen que modificar el estatuto, si quieren modificar la cláusula de la denominación, o quieren modificar la cláusula del capital, o quieren modificar la cláusula del objeto, ustedes tienen que explicar todo el íter registral. Desde la convocatoria, qué órgano convoca, con qué quórum, qué mayorías, dónde se publica, cuántos días, ¿sí? Y
Y bueno, después lo que pasa es que si no lo estudian bien, me mezclan mayoría simple con mayoría absoluta, me ponen la mayoría de un tipo. Bueno, sepan que es importante que, porque lo van a ver en la profesión, esto se ve y mucho. Ese es el órgano de gobierno, ¿sí? Cuando en una asamblea se toma una decisión y estoy disconforme, ¿sí? Tengo lo que se llama el derecho de receso, ¿sí? El derecho de receso lo tiene el socio disconforme cuando se tomó una decisión, no estando yo presente como socio, o yo estaba y dejé asentado en el acto que estoy disconforme con la decisión, ¿sí? Entonces, a ver, María Belén, creo que es el 250 o el 245, fíjate, una de dos. El derecho de receso. Artículo 250 dice asambleas especiales. 245. No, el 245 es. Ah, perfecto. Mira que acá. Derecho de receso 240. Artículo 245. Los accionistas disconformes con la modificación incluidas en el último párrafo del artículo anterior, salvo en caso de disolución anticipada, y los accionistas de la sociedad incorporante en fusión y en la escisión pueden separarse de la sociedad con reembolso del valor de sus acciones. También podrán separarse los pasos de aumento de capital que competan a la asamblea extraordinaria que impliquen desembolso para el socio de retiro voluntario de oferta pública y de la cotización de las acciones y de continuación de la sociedad en el supuesto del artículo 94, inciso 9. ¿Digo? Estoy tratando de abrirlo yo, pero bueno, no me abre. Porque sí, limitación por oferta pública. Léeme todo el artículo, porque en realidad es todo el artículo. Lee todo el artículo, María Belén. No Perfecto. No sé si no se debe haber escuchado. Se me desconectó. Sí, no, sí se me desconectó, perdón. Limitaciones por oferta pública. En las sociedades que hacen ofertas públicas de sus acciones o se hayan autorizadas para la cotización de las mismas, las accionistas no podrán ejercer el derecho de receso de los casos de fusión o de escisión si las acciones que deben recibir en su consecuencia estuviéndose admitidas a la oferta pública o para la cotización, según el caso. Para ejercerlo, si la inscripción bajo dichos registros, fuese desistida o denegada. Titulares. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 244, para la determinación de la mayoría, el derecho de receso solo podrá ser ejercido por los accionistas presentes que votaron en contra de la decisión dentro del quinto día y por ausentes que acrediten la calidad de accionistas del tiempo de la asamblea, dentro de los 15 días de su cláusula. En los supuestos de que se refiere al párrafo anterior, el plazo que contará desde la sociedad que la sociedad comunique la denegatoria o el desistimiento mediante aviso por 3 días en el diario de publicaciones legales y en uno de los que tenga mayor circulación en la República. Caducidad. El derecho de receso y las acciones emergentes caduca si la resolución que los origina es revocada por asamblea celebrada dentro de los 60 días de expirado el plazo para su ejercicio por los ausentes. En este caso, los residentes requieren, sin más, el ejercicio de sus derechos, retrotrayéndose los de la naturaleza patrimonial al momento en que notificaron el receso. Aplicación de valor. Las acciones se reembolsarán por el valor resultante del último balance realizado o que deba realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias. Su importe deberá ser pagado dentro del año de la cláusula de la asamblea que originó el receso, salvo los casos de retiro voluntario, desistimiento o de denegatoria de la oferta pública, cotización o de continuación de la sociedad en el supuesto del artículo 94, inciso 9, en los que deberá pagarse dentro de los
60 días desde la cláusula de la asamblea o desde que se publique el desistimiento, la denegatoria o la aprobación de retiro voluntario. El valor de la deuda se ajustará a la fecha del efectivo de pago. Nulidad. Es nula toda disposición que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de su ejecución. Orden del día, efectos. Ya es el artículo 246. Bien. Bueno, como verán, el derecho de receso es algo extenso. El derecho de receder lo tiene, como les mencioné anteriormente, un socio que está disconforme. Ahí en el artículo ustedes van a ver, ¿sí?, cómo hay que ejercerlo, ahí hay plazos, en qué casos. El derecho de receso es taxativo. ¿Qué quiero decir? Solo se puede ejercer en aquellos casos que la propia ley habilita. No es por cualquier decisión, yo puedo plantear el derecho de receso. ¿Qué me da esto? Por ejemplo, en el caso del aumento de capital, cuando yo soy un socio minoritario, llaman a una asamblea y aprueban aumentar el capital, eso me va a significar que yo tengo que aportar alguna cantidad de dinero para que se aumente el capital. Y quizás no lo tengo. Entonces estoy disconforme. Entonces tengo un plazo, ¿sí? Esto también se puede aplicar en algunos casos que detalla la ley para las SRL. Yo puedo plantear el derecho de receso. Entonces vengo, lo planteo y digo, no quiero, no estoy conforme o no estoy de acuerdo con esta decisión, quiero receder. ¿Qué quiere decir receder? Es retirarme de la sociedad. Me retiro, no continúo y me tienen que liquidar mi participación. Sí, Lucas. Profe, disculpe, no, quería decir nomás que Walter tiene el micrófono abierto y se escucha. Walter, ¿podrás apagar el micrófono? Ahí está. Ahí Mil disculpas, ahí apagó. Bien. A ver. Entonces, yo recedo, es decir, me retiro y la sociedad me liquida mi participación. ¿Ok? Lo que pasa es que ahí hay una discusión doctrinaria. ¿A qué valor me van a retirar? Porque si no, cualquiera usaría una decisión para plantear la disconformidad, me voy, no me hago cargo. ¿Ok? Me retiro y me dan toda mi participación. Generalmente, cuando uno se retira, le liquidan la participación al valor que aparece en el balance. Pero muchas veces en el balance no está todo blanqueado. En el balance, el valor de un inmueble o el valor de los bienes de uso está valor fiscal, pero bueno, frente a terceros ese es el valor. Y yo si me retiro me voy a tener que retirar con ese valor y no con lo que efectivamente hay en el patrimonio total de la sociedad. Y ahí es donde empiezan las rispideces y los enojos, ¿sí? Entonces, acepto o no acepto. Yo no pretendo que ustedes analicen todo eso, pero me interesa que ustedes entiendan cómo juega el derecho de receso, en qué es un derecho que puede ejercer el socio, ¿sí? Y que tiene el socio disconforme, ¿sí? En los casos taxativos que detalla la ley. Ojo que no son solo en este artículo, sino hay otros artículos que en los 300 artículos aproximados que tiene la ley de sociedades, en los cuales menciona que determinada situación da derecho de receso al socio. ¿Ok? Entonces, quizá esto no les sirva leerlo de la ley, les sirva ir a un libro de texto y que en el libro de texto ahí sí les va a identificar detalladamente qué casos puntuales le dan el derecho de receso al socio. Bien. Profe. Sí. Entonces, para sintetizar, el derecho de receso es este hecho que le permite al socio que no está de acuerdo con una decisión tomada por la sociedad poder retirarse de ella y que luego, o sea, la sociedad, esa misma sociedad
lo va a poder liquidar según los aportes que haya aportado. Obviamente, le va a liquidar su porcentaje, pero, a ver, quizás le quiere liquidar a un valor nominal muy bajo, pero en realidad el patrimonio es un todo, y ahí quizá hay una diferencia, más allá de que hay un costo fiscal para la sociedad también. Pero bueno, esto es algo más técnico que bueno, yo no pretendo que ustedes lo entiendan o lo sepan. Pero bueno, sí tienen que saber cómo se ejerce, cómo se plantea, en qué caso se plantea, ¿sí? Porque es parte de las decisiones de gobierno, porque la asamblea es el órgano de gobierno, ¿sí? En el que se decide la designación de las autoridades, se aprueban los balances, se aumenta o se disminuye el capital, se aprueba una modificación en el estatuto, bueno, se aprueba una fusión con otra entidad, se aprueba una escisión del capital, cuando se está por terminar el plazo de la sociedad, se prorroga o se reconduce, bueno, son todas decisiones, ¿sí?, que es importante que la sociedad realice en el día a día. Bien. Una cosa más. En el día a día. Una Sí, cosa más. Osvaldo. Que bueno, no pude escuchar bien. Dijo que el derecho de receso es taxativo, ¿no? Sí. ¿Me puedo repetir eso? O sea, que no entendí bien a qué se refiere. Bueno, estaría bueno que después busques el significado de ser taxativo. O sea, taxativo es que es solo en esos. Yo no puedo incorporar otras opciones. Cuando es algo taxativo es A, B o C, es A, B o C. No es en cualquier decisión o que por estatuto yo puedo crear otras opciones para ejercer el derecho de receso. Son solo los casos que prevé la ley. Eso quiere decir que sea taxativo. Es un término que estudia Osvaldo, porque está bueno, porque lo van a ver en la carrera. Hay muchas normas que son taxativas, ¿sí? Busquen el término taxativo y el significado es que sea algo taxativo y lo vas a entender. Bien. Muchas gracias, profe. Vamos al órgano de administración. El órgano de administración es el órgano que administra la sociedad, ¿sí? El directorio de la sociedad anónima, ¿sí?, puede ser unipersonal o plural, puede ser un socio o un tercero. Puedo designar un tercero como director de la sociedad. Acá aplica el artículo 58, 59 y 60 de la parte general de la ley, y luego a partir del artículo 255, que es la parte especial de sociedad anónima. Belén, ¿podés leer el 58, 59 y 60? Sí, pero aquí no me está cargando la ¿Alguien página más puede leer? Creo que... Valentina, vos tenías, creo, la ley ahí. Sí, un segundo que lo busco. Yo acá tengo, si quiere, puedo leerla. No sé, alguno que me lea el 58. Yo se lo puedo leer. Bueno, dale. Un segundo. 258, reemplazo de los directores. El 58, no el 258. 58. 58. Sí. Un segundo, lo busco, estoy acá. Un segundo. Acá está. 58. De la administración y representación. Artículo 58. El administrador o el representante que, de acuerdo con el contrato o disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aún en infracción de la organización plural, si se tratara de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos intrusentes de adhesión o concluidos mediante formularios
salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. Ok. Bueno, ¿se entiende? Vamos a ver, lee el que sigue. Eficacia interna de las limitaciones. El 59, léeme. Ok, porque seguía. Perdón. Artículo 59. Diligencia del administrador y responsabilidad. Los administradores y los representantes. Disculpe. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltan a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultan de su acción o omisión. O sea, que tienen que trabajar según la experiencia o la eficacia que se espera de ellos. Y si llegasen a cometer alguna equivocación, tienen que responder por los daños. A ver. El artículo 58, lo que a mí me dice es, a ver, me establece, obviamente, que el administrador o representante, ¿sí?, obliga a la sociedad. Es decir, la sociedad actúa a través de su representante y queda obligada por toda aquella actuación que hace el representante, en tanto y en cuanto no sean actos notoriamente extraños al objeto social. ¿Qué quiere decir que no sean notoriamente extraños? Obviamente, que supongamos, yo tengo una sociedad que se dedica al comercio de, no sé, o olviden, al comercio o hace obras, no sé, no se me ocurre, comercio de insumos de tecnología, supongamos, ¿no? Y empieza a comprar y a vender muebles, empieza a hacer una actividad inmobiliaria, ¿sí? Compra un inmueble, lo vende, y en realidad ese es un acto notoriamente extraño, porque la sociedad no se dedica a eso. Si en esa actuación, ¿sí?, lo hace, se extralimita y llega a generar una responsabilidad porque obviamente compra algo y no lo paga, bueno, ojo, porque ahí voy a poder ir contra la persona del representante. Si el representante está actuando en nombre de la sociedad y lo que lleva a cabo está dentro del objeto social, todo bien, responde la sociedad. Ahora, si hace algo que realmente es extralimitado y yo no debería considerar que es una actuación de la sociedad, puedo ir contra el mismo administrador o voy a poder iniciar una acción de responsabilidad contra el administrador, ¿ok? Porque si no, estoy obligando a la sociedad y entonces la que responde es la sociedad con su patrimonio. Ahora, el 59 que me dice, tiene que ver con esto, porque dice, el administrador tiene que actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, ¿sí? Si falta a sus obligaciones, responde solidaria y limitadamente, por los hechos que hizo o por los que omitió hacer, ¿ok? Entonces, esto es la base no solo para el administrador de una sociedad anónima, es la base para el administrador de cualquiera de las sociedades, de la SRL, de la sociedad colectiva, de Capital Industria, de cualquiera de las demás. Esto es fundamental, porque ¿qué pasa? La sociedad es un ente ideal. Y yo cuando voy a actuar o voy a contratar con una sociedad, contrato con su representante, porque el que firma las escrituras, el que firma los contratos, es el representante, ¿ok? No es cualquiera de los socios. Es más, tiene más poder un representante que ocupa el cargo en el órgano de administración que el propio socio.
Porque el socio no tiene la potestad de ir y firmar una escritura. El representante sí. En tanto y en cuanto no se extralimite en su actuación o en el objeto social, o no sea, cuando actúa el representante, obliga a la sociedad. Ojo, va a obligar a la sociedad deberá responder, pero después internamente van a aplicar las acciones de responsabilidad, ¿ok? Que sí, los socios pueden internamente pedirle que rinda cuentas, porque ahí sí vamos a los artículos específicos de la SA. A partir del artículo 255, ustedes van a ver que prevé todo lo que establece la administración y representación en la SA. Que el administrador puede ser un socio o un tercero, que duran máximo 3 ejercicios. Esto es algo que también es distinto a otras sociedades. El administrador en la SA tiene un cargo que dura máximo 3 ejercicios. Es importante el recambio. Es importante que se designan, termina el cargo, tengo que designar uno nuevo y tengo que inscribirlo. Eso es fundamental. ¿Ok? ¿Por qué? Para que no se perpetúen en el cargo. Distinto es en la SRL. En la SRL, el gerente puede durar toda la vida. Obviamente, el estatuto debe prever. En todos los casos debe prever cuánto duran en el ejercicio los administradores. Otra cuestión. Tiene que otorgar una garantía. Tiene que o depositar un importe o tiene que contratar un seguro de caución, precisamente para los casos en los que aplica el artículo 59, que responde solidaria e ilimitadamente. Ahí la sociedad puede ir y cobrarse del seguro de caución. Cuando yo lo elijo, debe otorgarme una garantía. Esta garantía está prevista en el artículo 256, ¿sí?, de la ley. Después, ¿qué otra cuestión? Vamos a acelerar un poco. Las acciones, bueno, tiene que el administrador tiene un cargo que es remunerado, ¿sí? Se le debe aprobar. Cada vez que se le aprueba, acuérdense cuando vimos contabilidad, que se le aprobaba la gestión. Lleva adelante el balance, presenta el balance, lo eleva a consideración de la asamblea se lo aprueba y le tiene que aprobar la gestión. Y si le aprueba la gestión, quizá le aprueba honorarios. Si fue buena la gestión y se obtuvieron ganancias, podrá cobrar honorarios. Le aprueban honorarios, ¿sí? Y tiene una remuneración por su cargo. Y bueno, después, obviamente, todo lo que es acciones hay incompatibilidades. En el artículo 264 se establecen quiénes no pueden ser, ¿sí?, directores o administradores. Se lo va a remover del cargo, ¿sí? Es un cargo que es personal, no lo puede delegar en terceros. Si lo designan, tiene que él ejercer el cargo. Si no puede, tendrá que renunciar o pedir que lo suplanten. Obviamente, si se va de viaje, puede pedir suplencia y va a asumir el cargo el suplente. Cuando el directorio es unipersonal, si no hay órgano de fiscalización, sí o sí, la sociedad tiene que designar un suplente. Bien. Y el presidente del directorio, o si es uno solo, es unipersonal, es el representante de la sociedad. ¿Dudas de todo esto? A partir, ¿sí?, del artículo 270, ¿sí?, del 270 al 279, vemos
la ley que desarrolla todo lo que es lo referido a prohibiciones para contratar con la sociedad, qué pasa si contrata con la sociedad, las acciones, qué pasa si tiene un interés contrario con la sociedad este administrador, que no puede ejercer actividades en competencia con la sociedad que representa. Todo eso le genera, obviamente, responsabilidad. Y luego la ley establece las acciones de responsabilidad, si le aprueban la gestión, si le aprueban esa actuación, se elimina, ¿sí?, la responsabilidad. Bueno, todo eso, ¿sí?, se desarrolla en la ley hasta el artículo 279. Bien. Hasta acá, órgano de administración. ¿Dudas? No. Bien. Órgano de fiscalización. La fiscalización puede ser unipersonal o plural, ¿sí? Un síndico unipersonal o sindicatura plural. El síndico, muchas sociedades anónimas prescinden, es decir, no tienen órgano de fiscalización. Fiscalizan los mismos socios, piden que rinda cuentas el administrador, los mismos socios, ¿sí? Y obviamente el órgano de fiscalización actúa ¿para qué? Está para fiscalizar lo que lleva adelante el órgano de administración, ¿sí? Y le exige que le rinda cuentas, le exige porque tiene solidaridad. ¿Sí? El órgano de administración no actúa debidamente, el órgano de fiscalización le tiene que exigir que llame a una asamblea o tiene que exigir que rinda cuentas o que confeccione los balances, o sea, viene como a hacer un backup no, es el plan B por si el órgano de administración no ejecuta o no lleva adelante bien la administración, viene el órgano de fiscalización a cubrir ese bache, ¿sí? Por eso es solidariamente responsable junto con el órgano de administración. El órgano de fiscalización va a estar integrado por abogados o contadores, sí o sí. Tienen que tener esa profesión. También se inscriben, se designan y se inscriben en el organismo de control, conforme artículo también 60. También tienen la obligación de llamar a asamblea en los casos en los que el órgano de administración no lo haga, y eventualmente los socios pueden ir y pedirle al órgano de fiscalización que llame a una asamblea si es que el órgano de administración no lo hace. Tiene que tener domicilio en el país. Obviamente, como les dije, tiene que tener un título habilitante. Y también, como órgano de fiscalización, existe la posibilidad de designar un consejo de vigilancia que ya no está integrado por contadores y abogados, sino está integrado por los mismos socios. Sí, Reina. Profe, una pregunta. ¿En este caso es obligatorio o es optativa en esta? ¿Es obligatorio el qué? O sea, el órgano de fiscalización en esta sociedad, porque la SAO es obligatoria. No, en esta yo lo dije recién, es optativo. Si son sociedades abiertas y no están incluidas, y quiero decir cerradas, y no están incluidas dentro del 299 de la ley, es optativo. Si están dentro del artículo 299, es decir, tienen un capital superior a los 2.000 millones de pesos, o tienen un objeto específico, sí necesitan designar un órgano de fiscalización obligatoriamente. Bueno, gracias. Bien.
Yo ya tomé asistencia por sistema. Así que lo que les voy a pedir es que lean, ¿sí? Y si les surge alguna duda, se conecten el día jueves para hacer las preguntas en relación a este tema. El miércoles les voy a subir un PowerPoint de contratos asociativos. Los contratos asociativos ya no están dentro de la Ley General de Sociedades, sino están dentro de, el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Son contratos que, bueno, las uniones transitorias, los consorcios de cooperación, quiere decir, los acuerdos de colaboración o los consorcios de cooperación. Y también el negocio en participación. Se inscriben, salvo el negocio en participación, los otros 3 se inscriben en el registro público también, ¿sí? Es una alternativa a llevar adelante un negocio, ¿sí? Por un tiempo determinado. Pero bueno, ya lo van a ver en el PowerPoint. ¿Dudas de lo que vimos hoy? Repasen Sociedad Anónima porque es repasen no, estudien. Sociedad Anónima porque es bastante complejo y extenso. Bueno, si no tenemos dudas, bueno, los veo el día jueves a los que se conectan, obviamente. Gracias. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Chao.